Hola. En este vídeo vamos a ver la cuarta parte de la unidad 2, el quinto vídeo del curso de creación y confección de documentos, y trataremos el cambio de orientación de páginas y el código QR. Lo vimos de una manera rápida en el anterior vídeo y ahora vamos a ver un poco más detalle para tener toda la información sobre el uso del código QR. Empezamos con cambio de orientación de páginas. Como siempre, los datos de contacto, bien por correo, buscándonos en Facebook o a través de la página web del CEMID. Nos hemos quedado en el anterior vídeo con los Formworks, vimos cómo utilizarlos, cómo crear un fondo de página, y ahora vamos a ver el cambio de orientación de una página en el documento. Páginas. Bien, pues la modificación de la orientación nos permite modificar la orientación del documento principal. En este caso sería páginas en vertical. Al ir añadiendo páginas, hojas al documento, las inserta en formato vertical. Ahora vamos a insertar una página en horizontal porque necesitamos insertar pues, un diagrama, una tabla o una imagen en horizontal. Necesitamos insertar un contenido en horizontal y necesitamos cambiar la orientación de la página. Para cambiar la orientación de una página, en este caso de vertical a horizontal, si el documento fuese en horizontal, pues pasaríamos a vertical. Hay que insertar páginas nuevas. No nos vale modificar o no podemos cambiar la orientación de una página que ya hemos creado. Si yo tengo esta página y estoy escribiendo y a mitad de página me doy cuenta que necesito cambiar la orientación, porque estoy insertando, por ejemplo, una tabla y veo que tiene muchos datos y que iría mejor en horizontal, no puedo modificar directamente esta página. Tengo que insertar una página nueva con la orientación, en este caso horizontal, e introducir los datos en horizontal. Así que, para cambiar la orientación de una página, primero tengo que crearla como página nueva. Tengo que insertar una página nueva con la nueva orientación. Bien, en este caso voy a insertar la página con la orientación cambiada al final del documento. Estoy en el último de la página del documento, al final del documento, y voy a insertar una página con la orientación modificada. Para eso me voy a insertar y más saltos. Salto de página me añade un salto automático. Control Intro si queréis utilizar el atajo, el acceso por teclado, y lo que hace es finaliza aquí esta página, crearía una página nueva y esto quedaría vacío. No sé si dejaría escribir, pero bueno, si no, sería cuestión de ir metiendo saltos de línea. Y lo que hace básicamente es decir que llega hasta aquí la página, llega hasta ahí el documento y pasa a la siguiente. Vamos primero a ver la manera, digamos, el proceso, cómo se debería hacer, y luego pues las diferentes alternativas que puede haber. La manera adecuada sería insertar, más saltos y salto manual. Insertar más saltos y salto manual. Salto de página, hemos dicho que hace un salto directo y continuaría insertando las páginas con el mismo formato, la misma orientación. Entonces voy a hacer un salto manual y ahí ya configuro el tipo de salto. Estos saltos, pues bueno,
los tiene ahí disponibles, pero bueno, salto de renglón y salto de línea. Eso lo damos como intro. Y lo de columna no tiene mucho uso, va desplazando el texto en columnas, sí queda muy efectista, pero a nivel práctico tiene poco uso. Casos específicos puede que sí que sea necesario, pero no, en general yo por lo menos no le veo mucho uso. Bien, salto de página y aquí ya establecemos el estilo. El estilo, y así el formato, tenemos predeterminado y horizontal. El resto ya son opciones a mayores que, bueno, yo sería más complicarse el crear el documento que la utilidad que tiene. Son muy específicos y, bueno, al final hay que andar haciendo ajustes. Yo voy a explicar el formato general, ¿vale? Si os fijáis, al utilizar LibreOffice, una de las características que tiene es que tiene un montón de opciones. Añade un montón de cosas. En Word también, Microsoft Office también lo hace, eso es algo de toda la vida. Y bueno, tiene un montón de cosas que si nos empezamos a perder por ahí, pues al final no vamos a ganar demasiado. Entonces vamos a lo directo, a lo que nos cunde, por así decirlo, y sería estilo predeterminado y horizontal. Predeterminado es el formato que tiene el documento directamente, con el que hemos creado el documento, con el que hemos creado las páginas. En este caso vemos que la página es vertical, la orientación es vertical, entonces el estilo predeterminado es vertical. Si seleccionásemos esta opción, lo que hacemos es añadir otra página más en vertical, como salto de página, pero desde la opción. En este caso, lo que nos interesa es horizontal. Vamos a insertar la página con la orientación horizontal. Selecciono la opción, número de página, si quiero meter más, de 1 o 2. Y cambiar número de página, imagino que se refiere a mantener la numeración. Explicábamos en el anterior vídeo que LibreOffice, la forma que tiene de manejar, de gestionar las páginas con diferentes orientaciones, es creando dos divisiones. Divide el documento, o más concretamente las páginas, las divide en páginas verticales y horizontales. Las trata por separado. Por una parte las verticales y por otra las horizontales. Esto significa que las trata como prácticamente dos documentos diferentes, llegando incluso al número de página. Si yo inserto el número de página, una cabecera, un pie de página, si la inserto en las páginas verticales, solo va a aparecer en las verticales. Y si la inserto en los horizontales, solo en horizontales. El número de páginas se mantiene, pero no va a aparecer. Tengo que insertar primero la cabecera o el pie de página en las páginas verticales y luego hacer lo mismo en las horizontales. Porque, como digo, los trata como dos partes independientes. Es un poco engorro, pero imagino que es la solución que encontraron para tratar esta cuestión, para poder añadir páginas de diferente orientación. Así tengo el formato, el estilo y el número de páginas que voy a insertar. Si voy a insertar una página o voy a insertar varias seguidas. En principio es una, si no podía insertar varias. Salto de página, orientación horizontal y una página. Bueno, incluso si haría falta añadir el número. Acepto y me añade esa página en horizontal. Me modifica la orientación y ahora está en horizontal. A partir de este momento, si añadiese nuevas páginas, creo que las añade en el formato que tiene la página actual.
Voy a hacer un salto de página, ¿vale? Y efectivamente me mantiene el formato anterior. Es decir, para volver al formato original, al principal, tendría que volver a insertar salto de página con la orientación vertical. Bien, al insertarme el salto de página me crea aquí una línea de puntos que ahí tenemos, al dejar el puntero, no hay que pulsar, nos ponemos en la línea sin más, en la punta de la flecha, y me sale ahí el cuadro de control del salto de línea. Aquí puedo modificar el salto de línea, las opciones que vimos antes de insertar. No. No, aquí no lo tiene. Me ha abierto el cuadro de párrafo, pero no tiene aquí la opción. Salto de página. Debería abrirme el otro menú, el de insertar, pero no me lo está abriendo. Me abre las opciones del texto, del contenido general. No, aquí no es. Vale, pues no, desde aquí no puedo modificar. Lo que puedo es eliminar el salto. Si esa página me sobra o no la voy a utilizar, elimino y desaparece. Veis que al eliminar no tengo la opción de recuperarlo. Hay acciones que el LibreOffice no tiene en cuenta como una acción o no puede recuperarlo directamente. Entonces me voy otra vez a insertar, más saltos, manual, salto de página, horizontal. Aquí no hace falta indicarle ningún número porque entiende que voy a añadir una página. Vale. Y para modificar no me va a dejar. No. Formato página. Es lo mismo de antes. Bueno, organizador. Páginas general. Tendría que irme a formato página para modificar el formato de salto de página. Bueno, eso sí me deja. Vamos a ver. Lo modifico. Vale. Pero nada. Pues en principio no puedo modificar el salto de página. O le tengo que eliminar o cambiarlo insertando una página nueva. Bueno, de todas formas esto no es muy grave porque cuando insertamos un cambio de orientación, lógicamente ya sabemos o estamos casi seguros que necesitamos esa orientación. Es muy raro que añadamos una página con la orientación cambiada y luego nos demos cuenta de que no nos hace falta. Sea como sea, al cambiar la orientación de una página, el contenido, si tenemos todo el contenido introducido, si modificamos la orientación, imaginemos que copio todo ese contenido y lo pego en una página en vertical, va a quedar mal. Queda descolocado porque hemos cambiado la orientación. Entonces habrá que ajustarlo de todas maneras. Así que lo de modificar el salto de página realmente tampoco tiene mucho efecto. Si no necesitamos o no lo vamos a utilizar, se elimina y listo. De todas maneras, siempre va a haber que reorganizar el contenido al modificar la orientación. En la propia página no se puede, al pegar una página nueva, va a haber que también que retocarlo, que ajustarlo. Vale, tenemos ahí el cambio de orientación y ahora lo que dijimos, para volver al vertical hay que volver a añadir
salto manual y ahora se pone predeterminado. El predeterminado es el vertical en este caso y volvemos a tener la página con la misma orientación que el documento principal. Aquí hemos insertado un diagrama, una tabla, un contenido horizontal y volvemos al formato estándar del documento. Bien, luego comentaba el tema de los encabezados, pies de página. Vale, pues me voy a poner en esta página y voy a insertar una cabecera. Aquí tengo la opción de hacerlo en estilo vertical y horizontal. Le voy a marcar en todos. Se me activa ahí el encabezado. Vale. Bueno, de una manera correcta, habría que ponerlo un poquito más pequeño. Pero si nos fijamos, ahora he vuelto al documento, ya estoy en el documento principal. En los verticales aparece marcado y en el horizontal no aparece. Luego continúa en las siguientes páginas verticales, pero los horizontales no aparecen. Yo le he dicho que insertase una cabecera en todo, pero no lo hace. Ahí lo indica que sí, pero no lo hace. Lo que hace es añadir la cabecera, la crea, pero no me pone el contenido. Tengo que copiarlo y ponerlo a mano. Por eso digo que van por separado. Las páginas verticales por un lado y las horizontales por otro. ¿Qué pasó? Se me fue. Vale, ahí puedo recuperarlo. Bien. Como siempre, acordaos de ir guardando. En caso de que tengáis un problema y no os deje continuar, a mí me pasó ayer con un listado, no sé qué ocurría, que lo ponía con números romanos y se me cerraba el programa. Me daba... no daba error, directamente se cerraba y salía el aviso de recuperación, que se había cerrado el programa inesperadamente, y tenía ese detalle. Y al final pues no pude poner ese listado de números romanos. Probé a hacerlo en otro documento nuevo y me dio el mismo error, entonces ya quedaba claro que el programa tiene ahí un fallo, un conflicto con ese conjunto de acciones. Tenía el texto un tipo de letra, con un formato, y si lo ponía en números romanos, pues directamente me reventaba el programa. Es una cuestión bastante curiosa, sobre todo a día de hoy, pero puede ocurrir alguna de estas situaciones. Cuando sea así, pues tenéis un vídeo en el canal del Aula Civil de YouTube que explicamos estas situaciones, pues cómo intentar poder evitarlas en la manera de lo posible. Y tenéis un vídeo que se llama Fallos y comportamientos anómalos, me parece. Y ahí explicamos un poco cómo actuar y cómo intentar que no se produzcan estos fallos, o en caso de producirse, pues reducir en lo posible la pérdida de datos. Que a veces pues no es posible. Hemos guardado el documento y bueno, en los casos graves incluso llegar a tener que abandonar el documento, hacer copia de todo, pasarlo a otro documento nuevo e ir viendo el fallo. Puede ocurrir, es muy raro, pero puede darse el caso de tener un fallo catastrófico y que me impida utilizar el documento. Puedo seguir utilizándolo, pero va a tener problemas y se va a volver inestable. Se va a cerrar el documento, va a abrirse mal o lo que sea.
Entonces, para esas cuestiones tenéis este vídeo, el de fallos y comportamientos anómalos, en el canal de YouTube del Aula CEMIT, de Pollo. Vale, aquí he podido recuperarlo, pero tened en cuenta eso, que LibreOffice, en cuanto nos salimos un poco del camino, del uso habitual, del día a día, pues ya empezamos a entrar en un terreno un poco resbaladizo y nos puede dar alguna sorpresa, como acaba de pasar. Bien, pues entonces los encabezados hay que ponerlos por separado, el pie de página también, y nos puede ocurrir lo mismo con el fondo de página que veíamos en el anterior vídeo. Voy a hacer la prueba, voy a insertar el fondo de página y a ver cómo reacciona LibreOffice. Me voy a formato, página, y ahí en área voy a añadir mapa de bits que viene a ser imágenes. Una imagen es un mapa de bits a nivel técnico, a nivel informático, entonces pues una imagen. Pueden haberlo llamado imagen, pero parece que lo tradujo a un informático y bueno, le fue más por el lado técnico. Estos son los mapas de bits, las imágenes que vienen con LibreOffice, los fondos. Entonces yo voy a añadir el fondo de página que creamos en el anterior vídeo, la anterior clase. Hicimos un framework, le dimos forma, lo guardamos como imagen, como JPG, y ahora lo voy a añadir como fondo de página al documento. Me lo añade en el horizontal y en el vertical no. Vale, aquí veis que queda un poco descolocado porque está en orientación vertical. Entonces nada, habrá que ir ajustando el formato de la página de agua, del fondo de página, y buscar el formato más adecuado. Bueno, no es el mejor, pero por lo menos se ve el contenido. Aquí tenemos el formato, el fondo de página del horizontal, y ahora tengo que hacer lo mismo en la página en vertical. Página, área, imágenes, vuelvo a traerme el fondo, ya existe, pero no sale, está aquí, vale, acepto, aquí sale un poco mejor, porque ya está adaptado. Vale, queda un poco comido el texto porque lo hice en la clase, entonces lo explicaba así rápido para ver cómo se hace, pues luego hay que ajustar el formato. Comentaba que este framework igual no es el más adecuado y pues habrá que probar con otros y ver el que quede mejor como marca de agua. También tener en cuenta que el framework, aunque el texto es el documento, el objeto, realmente llega hasta aquí. Es un cuadrado. Vale, incluso aquí quedaría, yo creo que queda un poco por fuera del framework. El tamaño del framework es este. Me llega hasta aquí y sigue todo por abajo. Es un cuadrado. No es solo el texto. Entonces es lo que hay que tener en cuenta al dar el formato. Por eso aquí me queda un poco desplazado. Bien, pues le he añadido el fondo de página y lo tengo en vertical y en horizontal. ¿Qué podemos hacer? Pues crear dos fondos de página. Creo un documento nuevo, el fondo de página, una página vertical, y en otro documento nuevo, con formato horizontal, creo otro fondo de página adaptando el framework a la página horizontal.
Me creo dos fondos, fondo vertical, fondo horizontal, y los añado en cada uno de las páginas. De esa manera me aseguro que se vea el homework, se vea el fondo de página de forma correcta en ambos tipos de página. Y esta es la manera de insertar una página con diferente orientación. Tenemos el formato predeterminado, el formato principal, y cambiamos formato insertando salto de página manual. Ya veis que lo de modificar el formato no lo permite. Tampoco tiene mucho uso porque si cambia el formato, luego hay que reorganizar todo el contenido. Entonces nos da igual que permita o no modificar la orientación de la página, porque para eso creo una página nueva y añado el contenido. Me permite eliminarlo, sería así lo único de utilidad, y el resto se hace añadiendo el salto manual. Hemos dicho que no permite modificar una página ya creada, no puedo modificar la orientación, tengo que insertar siempre una página nueva. Puedo añadir varias y si luego no me hace falta, borro. Elimino el salto y listo. Esto a la hora de imprimir, pues se imprimirá hacia abajo. ¿Vale? Saldrá este texto en horizontal y este saldrá en vertical. Luego es cuestión de ir girando el documento o, por ejemplo, si fuera un A3, doblar la página. Entonces, lo principal es que las páginas en una orientación y en otra van por separado. Sigue respetando el número de página, lo voy a poner por aquí. Vale, número de página, esta es la 2, página 2, y aquí lo pongo en cualquier lado, el campo automático se puede poner en cualquier lado del documento, y ahí sería el 3, ¿vale? Mantiene el orden, pero hay que añadirlos por separado, en páginas verticales y horizontales. Y por lo demás funciona exactamente igual. Tendremos ese contenido en esa orientación, hay que saltar de nuevo la página en formato predeterminado para seguir con el formato vertical en caso de este documento, y si queremos volver a añadir más adelante, pues lo de siempre, insertar salto de página, más saltos y salto manual. Bueno, pues esto sería lo principal con respecto a la orientación de las páginas, el cambio de orientación de las páginas. Y ahora vamos a ver el uso del código QR. Voy a eliminar el fondo porque si no me va a molestar ahí. Formato página, área, y voy a decirle que ninguno. Que no ponga ningún fondo. Y ahí me lo quita en las verticales. El fondo de página en principio se pone en todas las páginas. Si fuera el documento con todas las páginas en vertical, iría en todas las páginas. No hay forma de poner una página sí y otra no. O va en todas o no va en ninguna. Bien, códigos QR. Puedes ver también por ahí códigos BIDI. Código BIDI viene de bidimensional. Es una evolución del código de barras de toda la vida, de las rayitas con los números debajo.
y se creó este código en 2 dimensiones. El QR es de Quick Read, lectura rápida, se escanea con el móvil y ni siquiera hay que pulsar nada, se abre la aplicación, se apunta, se enfoca y ya lo lee directamente. Y ya nos deja abrir la página web o nos manda un correo o lo que sea. Entonces es muy útil, es muy práctico de cara a unir, a combinar lo que es el medio impreso, papel, carteles, revistas, y el medio digital, dándonos acceso directamente pues, a una página web, a un correo o copiando una información. Es un medio bastante bueno porque no hay que pulsar nada, no hay que pulsar ningún botón, se apunta con la aplicación, simplemente se abre la aplicación, se apunta al QR y ya captura la información. No hay ni errores al escribir, ni hay que estar escribiendo nada. Es bastante directo. Y como hemos visto, con esto de la pandemia, se ha popularizado bastante. Bien, el código QR, para hacerlo, se hace bastante rápido, es muy sencillo. Vamos a ver si puedo. Simplemente buscáis código QR y tenéis esta página que nos permite hacerlo de una forma rápida, códigos-qr.com, y de aquí puedo generar un código QR. Tenemos diferentes opciones para crear un código QR. Podemos crear enlaces de páginas web, una URL. La URL es la página completa. El HTTPS hoy en día es ese, de página segura, www.pagina.com.es. Esa es la URL, digamos que es el formato completo de una página web. Lo que nosotros ponemos en el navegador de página.com, página.es, es la versión abreviada porque el resto lo mete el navegador. El resto del formato, de la URL, el HTTP, las 3 W, las barras, todo lo demás lo pone el navegador para completar la página web. En este caso, como estamos introduciendo una dirección web, una URL, tiene que ir con la dirección completa. Podemos añadir un número de SMS, enviar un SMS a un número de teléfono y un mensaje, que lo envíe directamente, un teléfono, correo electrónico, un texto sin más. Añadimos un texto y con la aplicación lo capturamos. Y ya lo tenemos disponible para utilizar. Hasta 160 caracteres. Luego también tenemos tarjetas de visita virtuales. Tarjeta virtual, VCard, y ahí, al capturar el código con la aplicación, se nos va a abrir la página de contactos, la agenda, la libreta de direcciones o lo que tengamos asignado a las tarjetas de visita. Simplemente leyendo el código QR, capturamos toda esta información y la registramos en el móvil. Lo guardamos como contacto con todos los datos. Geolocalizar un punto en concreto, latitud y longitud, se captura y bueno, si tenemos la aplicación asociada en el móvil, nos abriría pues el mapa, la aplicación de mapas, y nos indicaría la posición. Luego tenemos eventos y también algo que se suele utilizar, la wifi. En vez de estar sobre todo en los bares, en vez de estar todo el día preguntándole al camarero cuál es la wifi y la clave, ya la tendríamos ahí. ¿Qué pasa? Que viene cualquiera, lo escanea desde fuera y ya se la lleva. Pero bueno, eso también, al ir a tomar un café ya podemos tener los datos. Ahora, estos serían las opciones básicas de un código QR.
Bueno, en general, pues tenemos bastantes opciones. Luego tenemos el tamaño, que bueno, normalmente el pequeño sería suficiente. Ya si necesitamos más distancia, pues un poco más grande. Esto de QR, pues bueno, se utiliza pues de cerca. Vale, no sé los móviles ahora hoy en día, igual permite capturar un código QR a un par de metros, por ejemplo, pero bueno, ya es difícil. Normalmente nos acercamos con el móvil ahí a 20 centímetros, medio metro. Aumentar el tamaño, pues bueno, nadie se va a poner desde el otro lado de la calle a escanear un código QR. Te acercas y lo escaneas. Normalmente entonces el pequeño es suficiente, si no mediano, y los otros pues ya para mí son excesivos. Es raro que hagan falta. Mediano o pequeño para capturar el QR. Y la redundancia nos dice ahí que nos ofrece un mayor nivel de seguridad a costa de incrementar el tamaño del QR. Tampoco lo incrementa mucho y nos da una seguridad en la lectura del QR. La lectura del QR, al poner redundancia, significa que va a repetir la información de ese código, de esta página web en este caso, la repite pues una o dos veces a nivel medio y de esa forma da mayores probabilidades de que se pueda leer el código QR, principalmente si el código QR pues está deteriorado, pues lo típico al ponerlo en un muro, en una pared, en un panel de anuncios, que le pongan otro cartel justo encima, ¿vale? Si tapan una esquina podría seguir leyéndose porque tiene la información repetida y entonces sigue estando esa información disponible aunque esté una parte del QR, una parte pequeña, aunque esté tapada. Esté tapada, o también lo típico, que le ponen un celo, luego la arrancan y justo nos arrancan una parte del QR, esa esquinita. ¿Vale? Aún así, hay posibilidades, mediante redundancia, de poder seguir leyendo ese código QR. Si queremos ya mayor seguridad, alta o muy alta. Aquí igual nos duplica el tamaño del código QR. Entonces, aumenta el tamaño y aumenta las probabilidades también de que nos tapen o nos estropeen el código QR. Todo lo normal media para una seguridad pues aceptable. Bien, voy a ponerle la página web. Pues ya la pongo del CEMIC, en este caso del aula. Genero código. Y ahí lo tenemos. Me ha creado el código. Y aquí destacan estos tres cuadrados grandes, que son los que indican la orientación del código. Le está diciendo que el código de izquierda a derecha y de arriba a abajo, por la posición de los tres cuadrados. Esta posición tampoco es escogida al azar, tampoco se ha puesto de esa manera, sino que se pone porque son los tres cuadros de control que indican cómo leer el código. Este cuadrado suele ir en una esquina, en la esquina de abajo, a la derecha, en el papel, en el cartel, y ahí es donde suelen pegarnos por encima otros carteles o arrancarlo con el celo, por ejemplo. Por eso los tres cuadrados van al lado izquierdo y arriba. Ahí decíamos que es donde entra en juego la redundancia. Si a mí me arrancan este trozo, o me ponen algo encima, o me tapan con un cartelito, si este trocito me lo tapan, aún podría leerse el contenido. Si me tapan o me arrancan uno de estos cuadros, el de arriba o el de abajo o el de arriba, ahí ya no puede leerlo porque ya no saben cuál es la orientación. Sin los cuadros de control,
de posición, digamos, no sabe cómo leer el código. Igual las aplicaciones van mejorando y lo pueden hacer automáticamente, pero tendrían que estar presentes los 3 cuadros. Vamos a poner ahí y a ver si tenemos suerte. Bueno, también con la pandemia pues se ha ido ya extendiendo el uso del código QR y ahora ya los móviles desde hace más o menos un año ya incluyen la lectura del código QR. Ya lo añaden directamente en la barra de notificaciones. Sí, como decía, pues no me está dejando. No, si no tiene los 3 cuadros de posición, ahí no tiene la opción de hacer nada. Vale, pues esa es la razón por la que están situados en esa posición, porque normalmente lo pegan por abajo. Si lo pegan por al lado, pues ya nada, ya no hay opción de que se lea. Luego también, bueno, voy a copiar el QR, nada, una vez creado, se copia. Copiamos la imagen y me lo llevo al documento. Pegamos y ya lo tengo ahí disponible. Ya he creado el código QR y ya lo tengo para utilizar. Si quiero ajustar el tamaño, recorto y le ajusto, le elimino ese borde blanco que no me da ningún servicio. Y ya lo tendría disponible. Decía que el código QR siempre hay que acompañarlo de un texto identificativo, lo que se llama una etiqueta de texto. Vale, y indicar ahí la página, la dirección. Ya no me acuerdo si era 78 o algo así. Vale. Añadiríamos un texto de acompañamiento al QR y si no se pudiese leer por lo que fuera, pues dar la posibilidad de que se pueda escribir o tener la dirección para apuntarla. Ponemos el QR para facilitar la lectura en este caso de la página web, del enlace, y si no, pues se pone escrito en texto para que se pueda apuntar. Y ya estaría, creamos el código QR, lo ponemos donde nos interesa, texto de acompañamiento y guardamos. Si es necesario, si consideramos necesario, se le puede poner un texto explicativo quiere de aplicación de lectura de código QR. Vale, poner una explicación de qué es ese objeto, qué es ese elemento, que es un código QR y que necesita una aplicación en el móvil para leerlo. Ya digo que con la difusión que ha tenido desde la pandemia, ahora ya es más fácil, la gente ya sabe lo que es, pero en todo caso siempre lo ponemos para indicar cómo se debe utilizar, qué es y cómo se utiliza. Y también de todas formas ponemos el texto para que la gente lo pueda copiar. Creamos el código QR,
queda ahí disponible. Y luego a mayores tenemos, aquí no sé si tiene la opción, QR dinámico. Vale, este QR dinámico ya sería una opción de pago. ¿Qué hacen los QRs dinámicos, digamos? Un QR dinámico, un QR de pago, hace un seguimiento de los accesos. Entonces yo este QR, ahora mismo tal cual lo he creado, es un QR estático. Me da enlace a una página web. Realmente no es que enlace, me da la página web. Vale, es un texto pero en código QR. Lee lo que tiene ahí y luego el programa, la aplicación en el móvil, me dirige a la página web. A mayor de esto, yo puedo crear un código QR dinámico y cada vez que acceda a él, no va a ponerme este código, me va a poner este código y luego, lo que habréis visto muchas veces, un montón de letras y números, me genera un código dentro del código QR, me asigna este QR este código y cuando entre en él me va a dirigir al servidor del código QR de esta empresa, entra en este servidor, anota el acceso a ese servidor, a este enlace, y luego tengo un registro de cuándo se accedió, cuántas veces se accedió, y ahí puedo ver, hacer un seguimiento de los accesos QR. Esto me puede valer para campañas de publicidad o cuando creo anuncios, pues ver cómo funciona el QR. Y luego a mayores puedo crear diferentes QRs de la misma campaña para diferentes medios. Si lo publico en una revista, va a llevar un código. Si lo pongo en carteles, va a llevar otro código, en periódico otro código, etcétera. Entonces, puedo tener un seguimiento, un nivel de seguimiento, pues por tipos de medios. Puedo saber cuánta gente accedió desde la revista, cuánta accedió desde el cartel, cuántas desde el periódico. Y bueno, lo del Gran Hermano, que está a la orden del día. Tenemos después ubicación, sabemos cuándo accedió, cuántas veces y desde dónde accedió cada una de las personas. Tengo ubicación, luego también incluso puedo crear códigos, ya dependiendo de la tarifa que paguemos, del contrato. Puedo crear códigos por zonas, por código postal, y bueno, pues de ahí al infinito. Al final tengo un registro prácticamente al dedillo de los accesos con código QR, dónde se han hecho más, dónde se ha hecho menos, desde dónde se hizo, desde qué medio, desde qué lugar, la persona que lo hizo, pues qué edad tiene, qué gustos tiene y lo que sea. Hoy en día prácticamente tiene acceso a todo. Vale, pues cuando se hizo la última ficha dental y el nombre de la mascota, de todo. Y luego ahí pues ya, luego ya tenemos el perfil y ya podemos ir enviando también lo que es el tema de publicidad y estas cosas. Que no es algo tan que se haga así sin más. No es algo que no esté controlado. Lo que pasa es que también tenemos parte de culpa nosotros, porque accedemos a esta página, claro, oferta de no sé qué, anuncio tal, nuevo móvil, no sé qué, última novedad. Entramos ahí y le damos a las cookies, le damos a las condiciones legales, sí, todo para adelante, y en esas condiciones legales nos pone que permitimos el envío de comunicaciones comerciales. Vale, entonces no es que sea algo indiscriminado, que si entramos en un sitio ya nos machacan con publicidad, sino que también lo estamos autorizando. Evidentemente, tenemos que leer las condiciones, ver si nos permite
ajustar las condiciones, hay que ir a las cookies, decirle que no queremos esto, no queremos que nos controle la ubicación y lo demás. Y si no tiene la opción, pues abandonar esa página y no aceptar las condiciones. Vale, es lo que se debería hacer. Normalmente no lo hacemos y luego, claro, no nos sorprendamos que nos llegan pues anuncios de cremas o de móviles o de lo que sea. Incluso en el propio navegador, al hacer las búsquedas, pues nos sale ya los rastreos. Ya habréis visto que cuando buscáis algo en internet, pues lo típico de hoy en día, cuando buscamos algún mueble o para hacer alguna reforma, luego están durante unas semanas bombardeándonos con publicidad relacionada. Vale, eso es porque las búsquedas las quedan registradas y luego nos va enviando a nuestro ordenador anuncios relacionados con las búsquedas. Bueno, pues básicamente esto es el uso de un QR. Lo principal, creamos el QR en la página web. Este es el de pago. Vale. Códigos QR, códigos-qr.com. Indico el tipo de QR, introduzco los datos, lo genero, me lo llevo al documento y le ponemos la información adicional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se utiliza? Y qué es lo que contiene. Y ya estaría. Creamos ahí el código QR y quedaría listo. Obviamente, si queremos introducir varios QRs, hay que ir creando uno por uno. No hay una opción de hacer varios de forma múltiple. Igual más adelante, pero ahora mismo hay que ir uno por uno. Y esto sería el uso del código QR. Nos queda ya para terminar esta unidad 2. El último vídeo veremos cómo combinar correspondencia y cómo generar etiquetas para imprimir en los sobres o para poner en los sobres. Entonces esto lo vemos en el siguiente vídeo con el que acabamos la unidad 2. Pues entonces hasta el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.